Entonces, ¿por qué tengo este diagrama aquí? ¿Por qué tengo estos gráficos? Porque quiero chequear cuál es el comportamiento que tiene la estructura o la celosía que tenemos en la parte inferior cuando yo cambio la posición de las diagonales. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Miren, ¿qué hacemos amigos cuando tenemos grandes espacios por librar, por vencer, digamos, por vencer? Para nosotros poder dejar grandes espacios también que puedan ser útiles. Por ejemplo, puede ser una sala de recepciones. O también puede ser el caso de un puente, por ejemplo, donde ya no podemos utilizar elementos de hormigón armado, o podemos utilizarlos, pero ya es una solución muy costosa, muy complicada de ejecutar, muy lenta de ejecutar. Entonces, en este caso podemos nosotros trabajar también con estructuras tipo celosía. Entendamos qué es una celosía. Una celosía no es nada más que una estructura compuesta por barras que están unidas entre sí por articulaciones. Y estas barras van a tener una respuesta exclusivamente axial. O sea, vamos a hacer que esta estructura o estas barras trabajen exclusivamente a tracción o compresión. Pero ¿cuáles son los cuidados que debemos tener en estas estructuras? En estos casos nosotros debemos conocer o asegurarnos que la posición, la ubicación de estas barras sean las más óptimas, de tal forma que los elementos más largos los hagamos trabajar a tracción, para evitarnos los problemas de pandeos. Entonces la estructura en sí, el conjunto que vamos a armar, la celosía que vamos a armar, va a trabajar de forma óptima. Entonces, ¿por qué tengo este diagrama aquí? ¿Por qué tengo estos gráficos? Porque quiero chequear, quiero verificar, quiero analizar cuál es el comportamiento que tiene la estructura o la celosía que tenemos en la parte inferior cuando yo cambio la posición de las diagonales. Entonces miren, borro yo toda esta fila de celosías, de barras, y las ubico en el sentido opuesto. Voy a hacer lo mismo pero en el otro lado. Borro las barras que están inclinadas hacia la derecha y las pongo en el sentido opuesto al que tenemos en la celosía de la parte superior. Entonces vamos a ver qué pasa en este caso a nosotros correrle el programa y verificar cuál es la respuesta de cada una de las barras. ¿Qué es lo que pasa con esa fuerza axial? Vamos a ver qué sucede amigos en este momento. Miren amigos, para este caso yo seleccioné barras cuadradas de acero tubulares. Sin embargo, no me interesa en realidad la sección, el tipo de perfil que utilicemos aquí, sino la respuesta que tenemos aquí al comprobar que a la misma carga que estoy chequeando en este momento, las dos celosías van a tener un comportamiento distinto. Entonces tenemos 1 tonelada por metro lineal distribuida a lo largo de las dos barras. Y miren la respuesta que tenemos. Estamos observando la tracción de color azul y la compresión de color rojo. Miren en la parte superior tenemos las barras inclinadas que están trabajando a tracción. Y en la parte inferior, en cambio, tenemos las barras inclinadas trabajando a compresión. Realmente nosotros, para tener un trabajo óptimo, les había dicho que debemos tener la precaución de que las barras inclinadas o las barras más largas, que en este caso en realidad son las barras inclinadas, sean las que trabajen a tracción. Miren, aquí estoy comprobando que las barras que tenemos a compresión son las de color rojo, ¿sí? Entonces la ventaja del programa SAP 2000 es que nos permite ver, ¿no?, cuáles son las barras que están a tracción y cuáles son las barras que están a compresión. Entonces, observando el diagrama de la parte superior versus el diagrama de la parte inferior, podemos notar que son totalmente diferentes. La posición ideal o la posición más óptima para que nosotros podamos decir que la estructura es eficiente es la estructura que tenemos en la parte de arriba. Es la celosía de la parte superior. Asimismo amigos, quiero comentarles que existe un simulador de puentes donde podemos armar celosías, podemos armar distintos tipos de estructuras, y de paso podría decir que es un simulador bastante entretenido. Yo con mi hijo en mi casa lo hemos practicado y es muy interesante porque podemos armar este tipo de celosías para poder nosotros configurar puentes donde circulan los vehículos y podemos comprobar si la estructura resiste o no resiste. Entonces mi hijo me comentaba que ese juego, o sea, para él es un juego, ¿no? Me decía que es bastante interesante porque en realidad te hace pensar cómo una estructura trabaja bien para que resista el peso de un vehículo. Entonces, para mí en realidad es un simulador. ¿Por qué? Porque yo verifico ahí
que la estructura, al darle una rigidez adecuada, conformada por este tipo de celosías, nosotros le estamos en realidad dando una eficiencia. Y ese simulador en realidad nos dice inclusive la eficiencia que tiene ese puente a nosotros armarle. Así que a continuación les paso un ejemplo del primer caso de simulación que tiene ese juego que dice mi hijo, que para mí es un simulador. Miren qué interesante que es. Miren amigos, aquí tengo el simulador del que les hablaba, que en realidad para mi hijo es un juego. Entonces vamos a ir al primer caso. Nos vamos acá, vamos a presionar el primer ejemplo. Miren, nos dice que tenemos un presupuesto para construcción de $7,000. Materiales, madera. Vamos a darle un visto y tenemos aquí una luz. Tenemos aquí, miren, una montaña y tenemos que cruzar un río que tiene una luz de 8 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros. Tenemos 8 metros de luz donde vamos a construir un puente. Los materiales que nos dan son la vía, digamos, que es el pavimento, y la estructura de madera. Entonces aquí vamos a trabajar con el asfalto y la madera. Vamos a armar aquí de acuerdo a nuestra experticia, digamos, a nuestra práctica. Vamos a armar un tipo de estructura con esta madera. Entonces miren, voy a tratar de hacerlo rápido para que no sea tan pesado o tan aburrido este video. Vamos a seleccionar la madera. Bueno, voy a primero poner la carretera, ¿ya? Tengo 8 metros que cubrir. Entonces, para que un puente de madera pueda resistir 8 metros de luz, vamos a tener que armar necesariamente, como les decía, una estructura tipo celosía. Entonces, yo ya tengo previsto armar tramos de celosía de 1 metro de distancia. Así que miren, aquí tengo 1 metro. Aquí me indica inclusive cada vez que voy estirando la vía, me va indicando la longitud que tengo. Entonces ahora sí voy a armar la celosía. Miren, voy a armar mi celosía de tal forma que yo pueda configurar los elementos verticales como los elementos horizontales e inclinados. Miren, aquí estoy armando todos los elementos horizontales y verticales. Voy a armar la misma celosía que hicimos en el ejemplo en el SAP 2000. Entonces del centro nosotros vamos a partir con las diagonales. Vamos a poner el ejemplo que habíamos visto, que es el óptimo. Miren, aquí tengo ya las diagonales colocadas. Y tengo armado mi puente. Lo voy a correr a este programa, iba a decir, a este simulador. Miren, el vehículo circuló. Si hubiese sido el caso que no hubiese resistido ese puente, se iba a caer. Entonces le voy a hacer nuevamente repetir, quitándole esta barra, por ejemplo. Casi le borro todo. Entonces le vamos a eliminar solamente esa barra. Listo. Y le vamos a hacer correr nuevamente este programa. Miren cómo perdió rigidez, el puente falló. Entonces es súper interesante este simulador, porque nos ayuda a chequear por qué la estructura que tú ubicas aquí aguanta o no. Entonces te da la opción de que tú manejes cualquier tipo de estructura, tú grafiques cualquier tipo de estructura. Podríamos crear una estructura triangular más, digamos, más grande, tipo pirámide. Podríamos usar estos puntos, porque estos puntos son puntos de apoyo también que nos da el programa, ¿sí? O sea, podría yo desde aquí partir con, no sé, una diagonal para poder llegar a este punto y formar desde aquí otras celosías. Pero mientras más barras utilicemos, vamos a nosotros encarecer el proyecto. Entonces, por eso es importante conocer también qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y nos ayuda a incrementar un poco la
la experticia, digamos, en armar este tipo de celosías. Lo mismo que hice yo se puede hacer en el sentido opuesto con las barras y ver qué es lo que pasa. Miren, yo aquí invertí $6.692 del presupuesto que tenía de $7.000. Se puede hacer más económico, por supuesto, simplemente hay que probarlo. Eso es, amigos, les agradezco mucho por su atención y les invito a que ingresen a este programa, a este simulador, a este juego que es bastante entretenido, y vayan también ustedes adiestrándose en el tema de celosías, porque luego vienen también a utilizar otros elementos, ya acero, cables, y también se viene a complicar las estructuras, digamos, los cruces, los espacios que se tienen que vencer. Así es, amigos, vamos a ver cómo pasa el vehículo. Pasa tranquilamente, tiene una tensión máxima de 99.4%. ¿sí? Entonces, eso es todo, amigos. Gracias, compartan mi video y hasta la próxima.